Son 51 proyectos por más de 83.000 millones de dólares, los que contempla la nueva cartera de proyectos mineros de Cochilco, concentrados principalmente en el norte del país y donde casi el 90% de ellos corresponde a cobre. Para conocer más detalles de las inversiones que se proyectan para los próximos 10 años, estamos en el estudio de Reporte Minero y Energético con la directora de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco, Patricia Gamboa. Patricia, un placer nuevamente poder conversar contigo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Nicolás? Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noticias, pero para poner la pelota al piso, digamos, ¿cómo la realizan desde Cochilco? Porque hay un crecimiento importante en lo que es la cartera de inversiones en años donde la situación era bastante más complicada. ¿Se nota un punto de inflexión o hay que entrar al detalle como lo estaremos haciendo en esta conversación? Son buenas noticias, es una cartera positiva. Si nosotros tenemos historia de más de 20 años en este informe, se actualiza anualmente y tiene una metodología muy rigurosa en términos de que considera no solo las probabilidades de ocurrencia de los proyectos, sino también el estado del proyecto, si es una reposición, si es una expansión o si está ya en ejecución o no. Entonces, la recopilación se hace en base a antecedentes técnicos y antecedentes públicos y oficiales. Entonces, el que sea la cartera 83.000 millones para el periodo 2024-2033 marca un hito porque es la más alta desde el 2005. Y efectivamente es un nivel que supera en 26,6% al año previo. La verdad que esta recopilación se hace no solo para proyectos de cobre, también se incluye litio, hierro, oro y otras iniciativas industriales y por lo tanto es un catastro minero bastante completo. Patricia, yo decía algunos factores, ¿cuáles son los que están determinando entonces tener este crecimiento de 26,6% con respecto a 2023 y llegar a esta cifra de más de 83.000 millones de dólares? Entran 11 proyectos por alrededor de 15.000 millones de dólares. El principal es el proyecto de Freeport, que es la expansión del Abra por 7.500 millones. Y también hay proyectos nuevos que tienen que ver con una readecuación de su faena que está haciendo los bronces y también el proyecto de litio en el salar de Maricunga que va a llevar a cabo Codelco. Que está contemplado en el catastro ya con la fase 1 y la fase 2. Claro. Eso es por sobre 2.000 millones de dólares. Y también hay un proyecto nuevo de modernización de la planta de lixiviación de Freeport. Hay más proyectos, pero yo diría que esos son los relevantes. Hay otros proyectos que ya estaban incluidos en la cartera anterior y que ahora solo van actualizándose. Ya. Pero en términos de proyectos relevantes, esos son los que están incluidos. Es importante mencionar que no está incluido el reciente anuncio de BHP referente a una importante inversión en Escondida. En la concentradora sería de alrededor de 5.000 millones. ¿Por qué no se considera? Porque fue un anuncio reciente. Ya. Y según la metodología nuestra, todavía no está definido lo suficientemente bien cuándo se va a invertir. Perfecto. Y cuándo se va a postular al servicio de impacto ambiental. Le faltan pasos, digamos, para hacer uno en desarrollo, más allá de para nosotros conocer y dimensionar dentro de este periodo de 10 años dónde va la inversión y en qué fases va a ir la inversión. Sí. Eso es importante para ir viendo el avance que va teniendo la inversión. Por ejemplo, esta inversión de 83.000 millones, si tú la desglosas en el periodo, te das cuenta que en el corto y mediano plazo tienes casi un 50% de la inversión, que lo que es bastante importante. Sí, claro. Patricia, en la mayoría, claro, porque tú mencionabas, muy importante para tenerlo en consideración, lo más relevante en términos de monto y también de la envergadura que significan, pero en general, para llegar a esta cifra de 83.000 millones de dólares, en términos de proyectos nuevos, ¿hay una diferencia con respecto a años anteriores? ¿Es positivo? ¿Hay más proyectos nuevos que antes? ¿O son más ampliaciones y reposiciones de algunos yacimientos? La cartera tiene un 80% con proyectos brownfield, que son expansiones y reposiciones, eso en total. Y el balance son proyectos nuevos. Ahora, si tú comparas los proyectos nuevos que están este año,
en función del año anterior hay un 23% Claro, de aumento. claro. La cartera total aumentó un 26,6%, pero Cuando uno va al desglose y al detalle de año por Claro. año, digamos, en términos nuevos, más de un 20% de crecimiento en efectivamente. proyectos O nuevos. sea, sí hay un crecimiento. Ya, Sí. que eso es importante porque también puede dar pie, esto ya es proyección, digamos, para en los próximos años esta cartera ir involucrando nuevos proyectos nuevos. Bueno, va a depender obviamente de los inversionistas y las empresas en ese caso. También es importante mencionar que hay reformulaciones de los proyectos antiguos que incluyen tanto a las empresas estatales como a las privadas, que ¿Cómo entender superan la- los 10.000 millones. Sí, perdón, ¿cómo entender esto de las reformulaciones? Porque no son ampliaciones, son reposiciones. En algunos casos son reposiciones Ok. y las reformulaciones tienen mucho que ver con el negocio minero. El proyecto en sí minero se formula, pero a medida que se va desarrollando e implementando, esto puede ir cambiando el dimensionamiento del proyecto, el área en la que tengo que explotar, la forma en la que lo tengo que hacer, y eso evidentemente puede alterar los costos de los proyectos que estaban formulados inicialmente, cómo estaban formulados inicialmente. Claro. Patricia, a modo general, ¿cómo esta cartera de proyectos y la dimensión que estamos haciendo en términos de las cifras y lo que se va concretando va a tener un impacto en el desarrollo económico y el desarrollo de la industria también, en la mirada que tienen en Cochilco? En términos de producción, si tú miras la cartera, la capacidad de producción en este periodo debería aumentar en 2.200.000 toneladas. Ahora, esto es una capacidad, no significa que efectivamente la producción de cada uno de estos proyectos va a llegar al máximo de capacidad. Perfecto. Pero sí Pero es eso un el esperado, potencial. el potencial, perdón. Claro, es un potencial y también se espera que la producción de Chile se vaya recuperando gradualmente a medida que se vaya recuperando Codelco, que es lo que han anunciado sus autoridades, y también a medida que vayan entrando los nuevos proyectos que ya están en carpeta, que ya están en ejecución y que deberían estarse implementando en los próximos años. Vuelvo a los datos y el desglose en términos del origen de las inversiones. La gran mayoría es en Chile, viene de otros países. ¿Cómo se va componiendo esta cartera? El 56% es de origen nacional, principalmente porque proviene de Codelco mayoritariamente. Codelco tiene un peso clave, digamos. Codelco tiene un peso clave, Casi pero un poquito más de la mitad, entonces. exacto. Y después la sigue Canadá con un 10% y Australia, y que ya ahí se disputan el 5% con Japón y Australia. Pero es bien variado, o sea, en el fondo eso quiere decir que todos los grupos económicos que pertenecen a las mineras privadas, que tienen presencia en las mineras privadas, están invirtiendo. O sea, estamos hablando de Anglo, de Teck, también están los proyectos de oro de Kinross. Claro, ahí pensamos en el origen, digamos, de las inversiones, de donde están las matrices, pero finalmente son compañías que ya están asentadas hace varios años en Chile con producción aquí en Chile, pensando que gran parte de esta cartera son, por ejemplo, ampliaciones de... Perfecto, sí. Claro. Sí. Desde ese punto hay que verlo. También hay que verlo, sí, correcto. Ahora, nos comentaba el peso de Codelco, también lo que son los inversionistas en ese sentido. Yo hablaba de algunos factores. ¿Cómo se proyecta, más que proyecta, cómo se explica también que haya este mayor interés? Y finalmente, un tema que tú mencionabas, el crecer a lo potencial, digamos, en términos de la producción. Se tiene que producir más cobre, que es el mineral quizás más que quizás, con más peso, digamos, en esta cartera de inversiones. Electromovilidad, la situación de transición energética, las proyecciones de demanda de aquí al 2030 son las que finalmente explican esto, ¿no? Sí, las inversiones se basan en precios de largo plazo, precios de incentivo. Eso quiere decir que no solo se consideran los costos de funcionamiento de una mina, también los costos de capital, y evidentemente también se analiza la situación de oferta y demanda. Si nosotros vemos las proyecciones de demanda de cobre de aquí al 2035, si estamos actualmente en aproximadamente 25 millones, deberíamos llegar a unos 34, 33, 35 millones. O sea, necesitamos 10 millones más de toneladas, lo que no va a venir por el lado de la oferta. Entonces, eso significa que los precios de largo plazo, que son los que se utilizan para evaluar las inversiones, Aumentan.
están en una etapa de buen pronóstico. Claro. Solamente por la ley, digo solamente, pero por la base, digamos, de la ley de oferta y demanda, digamos. Exacto. En términos de esa proyección. Eso incentivaría que efectivamente se sigan pensando en nuevos proyectos. Ahora, es positivo, y en los segundos que nos quedan, Patricia, positivo balance, digamos, pero que es muy, te hago la pregunta, muy temprano todavía para pensar en nuevos proyectos o nuevas ampliaciones, digamos, más allá de los anuncios, como tú decías en la última iniciativa. O sea, muchos de los proyectos actuales son expansiones y reposiciones. Eso es un hecho, pero eso es por la realidad de Chile como país, donde la ley de cobre ha bajado por la cantidad de años que estamos en funcionamiento. Estamos hablando de un 0,6%. Ahora, pronósticos sobre los proyectos es muy difícil, de todas maneras, hacer. Patricia Gamboa, directora de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos, Patricia, y también el trabajo de Cochilco, ¿no? Ya, un placer. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.